Conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y su verso 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y su verso 14. Cuando usted lo tenga me puede decir fuertemente amén. Confirme la palabra de Dios cuando ya la tenga. El Evangelio según San Juan, capítulo número 1 y su verso número 14. Leemos la palabra de Dios bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición a nuestra alma. Dice así. ¿Ya lo tiene? A una sola voz lo leemos todos y dice: y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Torneo una vez más, como dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tome su lugar en esta hora. Vamos a estudiar hoy la doctrina llamada en teología la cristología. Como bien el nombre lo dice, es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Quiero pedirle que disponga su mente y corazón para entender y comprender las riquezas de la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Vamos a aprender un poco sobre cristología. Y esta noche continuemos entonces estudiando parte de esas doctrinas básicas que todo cristiano debemos de conocer y de saber. Hoy vamos a aprender sobre la doctrina, le dije, de Cristo. Esa doctrina es muy importante, ya que en la actualidad vivimos en un tiempo donde muchos hablan de Jesús. Todos dicen que creen en Jesús, pero no lo conocen verdaderamente. La Biblia nos enseña claramente quién fue y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa verdad depende nuestra salvación, depende nuestra fe y por ende depende nuestra vida como creyentes de Jesucristo. Tenemos que aprender y abrir nuestro entendimiento para entender claramente quién fue y quién es entonces nuestro Señor Jesucristo. Para estudiar esta doctrina de una manera breve, ¿verdad? Porque recuerden que lo estamos estudiando de esa forma, de una manera breve y resumida, podemos decir que la cristología está basada en 4 verdades fundamentales que vamos a ver. La cristología está basada en 4 verdades fundamentales. La primera verdad es la deidad de Cristo. Su deidad. Vamos a ver. Usted debe de saber conocer. La Biblia nos enseña que Jesús no fue solo un maestro o un profeta, como muchos creen, o como muchos lo vieron solamente. A Jesucristo muchos lo vieron como un maestro, como un profeta, pero usted y yo debemos de saber que Jesucristo es el Dios eterno manifestado en carne. Jesucristo es el Dios eterno manifestado en carne. Y aquí es donde quiero que me acompañe y vaya conmigo a una cita que ustedes saben muy de memoria, como es el Evangelio de Juan, capítulo 1 y su verso 1, que nos declara a nosotros que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Muy bien. No, yo que me voy a molestar. Jálame la pizarra que está allá atrás. Vamos a desglosar esto de una mejor manera para que pueda ser más entendible, ¿verdad? Que solamente de una forma verbal. ¿Qué dice su Biblia? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Esa regala un poquito de espacio ahí.
para que pueda pasar su hermano. Por favor. Gracias. Por todos lados dieron paso, ¿no? Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. La cita que acabamos de leer está ¿en dónde? ¿Y qué nos habla ahí? ¿Nos habla de quién? Del verbo. Nos habla del verbo. Y aquí yo me quiero que me preste un poco de atención para tener una idea más amplia y más clara, podría decirlo yo. La palabra verbo, ¿sí?, viene del original griego. Recuerden que estamos en el Nuevo Testamento y toda palabra, ¿verdad?, que usted busca en su original del Nuevo Testamento, tiene que buscarla en el original griego. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, usted quiere buscar el significado de una palabra, no lo vaya a buscar en el griego específicamente, tiene que buscarlo en el hebreo o en el arameo, ¿verdad?, que fueron los dos idiomas que se aplicaron también. Pero en el original griego, verbo es logos. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es logos? Pues dice que logos representa la mente y la voluntad, en este caso de Dios. Abra su mente para lo que le voy a mencionar ahorita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Desconocemos esto. Nos manda al principio, nos manda al inicio de la historia. ¿Sí? Lo que ya vimos. Él siempre ha existido. Siempre ha existido. En el principio ya era el verbo. Y el verbo era con, y el verbo era Dios. La palabra verbo, ahí como usted lo mira, en griego es logos, que representa a Jesucristo. La palabra verbo es representativo de Jesucristo mismo. La palabra verbo, ¿verdad?, o logos, significa la manifestación de la mente y la voluntad de Dios a través de la vida de Jesucristo. La mente y la voluntad de Dios a través de la vida de Jesucristo, quien es el verbo. ¿Me entendió esto? ¿Me entendió esto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quien vino a la tierra fue el Hijo. ¿Esté conmigo, iglesia? ¿Sí? Dios no podía bajar a esta tierra más que en forma de hombre. No podía mezclarse entre los humanos más que en forma de hombre. Envía a su único Hijo Jesucristo, y en la vida de Él, que Él es el verbo, venía ya la mente y la voluntad de Dios para con la humanidad. Ahora sí quedó de una manera más clara. Esto indica que el verbo no está separado de Dios, sino que es Dios mismo de una forma revelada. ¿Sí? No es que estén separados, porque recordemos que es un solo Dios. Es un solo Dios. Pero esto nos deja claro a nosotros que el verbo era con Dios. Habla de la unión y la cercanía que hay. Y el verbo nos deja claro es o era
Dios. Jesucristo es Dios. El Mesías que fue llamado y anunciado por los antepasados, a los cuales su pueblo no le supo aceptar, a los cuales su pueblo tal vez lo vio como un maestro, pero jamás lo vio como el Salvador, jamás lo vio como el Redentor de la humanidad, como el que quita los pecados del mundo. Nunca lo vieron de esa manera. Pero la misma palabra nos dice a nosotros, ¿sí? Y nos indica que el verbo no está separado de Dios, sino que es Dios mismo revelado. Esto implica que todo lo que Dios quiere comunicar, todo lo que Dios quiso expresar, lo hizo a través de la vida de Cristo. ¿Quién es el verbo? Todo lo que Dios quiso expresar, todo lo que Dios ha querido comunicar, lo hizo a través de la vida de Cristo. ¿Quién es el verbo de Dios? Colosenses capítulo 2 y su verso 9. Colosenses 2, 9 nos dice: porque en Él habita. ¿Y de quién Él está hablando? Está hablando de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita, no dice una parte, dice la plenitud de la deidad. Y lo está aclarando. En Él habita corporalmente, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, habitó toda la plenitud de la deidad de Dios. Esto nos demuestra que Jesús no era alguien que quería hacerse pasar por algún Dios. No. Él era y es Dios. Él era y es Dios. La Biblia nos muestra que Jesús tiene atributos divinos. ¿Sí? En la vida de Jesús se pudieron ver muchos atributos divinos. De hecho, recuerdo ahora que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos decían: muéstranos al Padre. Jesucristo le dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Quien me ha escuchado a mí, ha escuchado al Padre. Quien me ha obedecido a mí, ha obedecido al Padre. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios en forma humana, revelado a este mundo por amor a la humanidad. Su Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Muy bien, esto nos habla de que Jesús es creador, hermano. Verso 2 dice, ¿cómo sigue diciendo? Este era en el principio. Verso 3: todas las cosas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Atributos entonces divinos de Jesucristo. Él es creador porque es Dios. Jesús es omnisciente porque es Dios. Usted debe de saberlo esto. Jesús es omnipresente porque es Dios. Aún en la figura de hombre, Él no pierde sus atributos. Aún en la figura de hombre, Él no pierde sus atributos de ser omnisciente y ser omnipresente. Veámoslo primero. Jesús es omnisciente. Juan capítulo 2, su verso 24 y 25 nos dice, el Evangelio según San Juan capítulo 2, verso 24 y 25 nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía que esto habla de la omnisciencia de Dios, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en Él. Él lo sabía todo, aún en su forma humana. Él era omnisciente.
decía que nadie le revelara nada, pues ella lo sabía todo. Sabía lo que estaban pensando los que estaban allá afuera, aquellos fariseos cuando lo miraban hacer milagros. Jesús venía y le reprochaba y le decía, ¿por qué ustedes acaban de pensar esto? Y ellos se quedaban asombrados. ¿Y quién le habrá dicho? ¿Y quién le habrá revelado? Nadie, pues Él es Dios. Él lo sabe todo. Jesús en su figura humana también fue omnipresente. El Evangelio según San Juan también, capítulo 3 y su verso número 13. Y me encanta cómo lo escribe acá. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y su verso 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en donde. Amén. ¿Sí entendió? ¿Ah? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en él. ¿Sí? Descendió en forma de hombre, pero aún seguía estando en todo lugar. Aún seguía estando en todo lugar. Jesús se hizo un hombre real. No, Él no era un espíritu andando aquí que se mostró, no. Él se hizo un hombre real, sin pecado, para poder identificarse con nosotros, para poder representarnos a nosotros delante de Dios. Él se hizo hombre. Él no solamente parecía humano, Él era un ser humano, un hombre verdadero, de carne y huesos, como usted y como yo. En el mismo capítulo 1 de Juan, en el verso 14, nos aclara y nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y la primera carta de Juan, capítulo 4. La primera carta de Juan, capítulo 4 y su verso 2. Nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo es posible? Y le hago esta pregunta: ¿cómo es posible que Dios se hiciera hombre y que habitara entre nosotros? ¿Cómo fue posible eso? Que se hiciera hombre y habitara entre nosotros. ¿Cómo es posible eso? Que Él haya hecho eso. Claro, por amor. Filipenses, capítulo 2. Nota la respuesta. Del verso 5 al verso 8. Del verso 5 al verso 8, Filipenses capítulo 2 nos da la respuesta y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, en esos versículos que ya leímos, quiero que subraye o escriba en su libreta de apuntes lo siguiente, porque aquí vemos algo glorioso. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, dice que estaba, dice, el cual siendo en forma de Dios. Él era Dios. Aun estando aquí en la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Y el verso 6 nos lo declara. El cual siendo en forma de Dios. Jesucristo es Dios. Luego más abajo, el verso 8 nos dice: y estando en condición de hombre. Fue Dios y fue hombre
Y esa es una pregunta que yo le voy a hacer a usted hoy. ¿O fue mitad hombre y mitad Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Fue hombre y fue Dios? ¿O fue mitad hombre y mitad Dios? 100% hombre y 100% Dios. ¿Ah? ¿Cuál es su respuesta a ello? Hay muchos que dicen, ¿verdad? Él fue 50% hombre y 50% Dios cuando estuvo en la tierra. Pero quienes piensan de esa manera se equivocan y cometen un grave error. Porque aunque él fue 100% hombre, nunca dejó de ser 100% Dios. Aún estando en la condición de hombre. Y estas dos primeras verdades, ¿sí?, tanto su deidad como la humanidad de Jesucristo, estas dos primeras verdades que hemos estudiado, a esto teológicamente se le llama la unión hipostática de Cristo. A esto se le conoce como la unión hipostática de Cristo. ¿Qué es eso? Unión hipostática habla de dos naturalezas distintas unidas inseparablemente. Son dos naturalezas, para los que escriben, distintas, unidas inseparablemente, que no pueden mezclarse ni cambiarse, mucho menos dividirse. Eso es a lo que se le conoce como la unión hipostática de Cristo, que tanto la deidad de Cristo como la humanidad estaban en un mismo cuerpo, sin mezclarse, Por lo tanto, él fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. ¿Quedó claro esto que es la unión hipostática de Cristo? ¿Sí? La unión hipostática habla de dos naturalezas distintas, unidas inseparablemente, sin mezclarse, sin cambiarse y sin dividirse. Entonces, plenamente Dios y plenamente humano. Es un error decir que Jesús era la mitad hombre y mitad Dios. Ese es un error. ¿Sí? Nomás vaya usted a andar hablando y diciendo eso, porque eso no es bíblico. La Biblia me enseña a mí que Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente humano. Amén. ¿Qué habla esto? Jesucristo nunca se despojó de su divinidad. Jesucristo nunca se despojó de su divinidad. De lo que Él se despojó fue de su gloria, pero no de su divinidad. Él dejó su gloria, pero no su divinidad. Él seguía siendo Dios. Él no dejó de ser Dios al descender a esta tierra. Lo que dejó fue su gloria para venir a este mundo como siervo, para cumplir con el plan de redención para la humanidad. En la personalidad de Cristo, Dios se acercó tanto al hombre. ¿Sí? A través de la personalidad de Cristo, Dios se acercó cara a cara con el hombre. Por eso Jesucristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se hizo uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él se hizo uno de nosotros sin dejar de ser Dios. ¿Me entendió? Vamos. ¿Qué dice Colosenses 1? Versos 19 y 20. Que no encuentre lo puede leer, por favor, fuerte. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Allí le agradó, al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud y que por medio de Él se reconciliara consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo en la cruz. Hay una tercera verdad que usted debe de saber. Y la tercera verdad es que Jesucristo es el único Salvador. Amén. Jesucristo es el único Salvador. Amén. De Dios, aleluya. Amén. En la cruz, donde murió Cristo, en nuestro lugar, y cuando resucitó para darnos salvación eterna, nosotros podemos decir claramente entonces que la salvación no se encuentra ni en religiones ni en obras, sino solo en Cristo. La salvación se encuentra mediante Jesucristo solamente. No por obras, no religiones, sino a través de Cristo. A través de Él es que se obtiene la salvación únicamente. Nadie más puede ser ese mediador, ese intercesor entre nosotros y Dios que Jesucristo mismo. Porque Él fue el que pagó el precio. Solo mediante Él se puede ser salvo entonces. Solo mediante Él. Porque el precio lo pagó Él. ¿Cómo hacer que el precio lo pagó otro y el beneficio lo dará alguien más? No. El que pagó el precio es el que da el beneficio de la salvación. Y su nombre es Cristo Jesús. El profeta Isaías nos describe claramente el precio que Él pagó para ser nuestro Señor y Salvador. Isaías 53, su versos 5 y 6, nos describe a nosotros: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Claramente nos deja claro diciendo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si hoy tenemos paz, es gracias al castigo que Él llevó sobre sus hombros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Hijo de Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Queda claro esto? Jesucristo es el Salvador, pues Él fue el que cargó el peso del pecado en sus hombros. Jesucristo es el Salvador, porque Él fue el unigénito del Padre que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que todo aquel que en Él cree ahora no se pierde, sino que tiene vida eterna. En eso se mostró el amor del Padre para con nosotros, en que su Hijo Jesucristo pagó el precio. Y solamente Él, exclusivamente Él, nos da la salvación. Timoteo termina de respaldar esto que estamos viendo en el capítulo 2 y su verso 5, en la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y su verso 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Iglesia amada, hermano y hermana, solo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, podía llevar a cabo la reconciliación con Dios. Ningún ser humano pecador hubiera podido soportar la ira de Dios sobre sus hombros. Ningún ser humano pecador. Porque la Biblia dice que aunque Jesucristo fue 100% hombre, no se encontró pecado alguno en Él. Es por eso que yo le digo, ningún ser humano
pecador hubiera podido soportar la ira de Dios sobre sus hombros. No hubiera podido cargar el peso del pecado sobre sus hombros. Ni siquiera hubiera podido cumplir perfectamente todos los requisitos divinos para dar salvación a la humanidad. Por eso, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo nos representó a nosotros como hombres, a cada uno de nosotros. Por eso que en figura de hombre, Él lo estaba representando a usted y me representaba a mí en aquel madero. Y nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. En ese madero tenía que haber un hombre muriendo. Por eso Él se hizo hombre. Pero no tenía que ser cualquier hombre. Tenía que ser un hombre limpio, puro, sin mancha, sin pecado alguno en Él. Y el único que pudo cumplir con todos los requisitos divinos fue Jesucristo. El único. El único. Fue el único. Y por eso que al Padre le agradó que en Él y por medio de Él se reconciliaran consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, logrando la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Yo quiero que usted se lleve una verdad en su mente o en su agenda para que no se le olvide. Solo aquel que era verdadero hombre podía representarnos. Y solo Él, siendo verdaderamente Dios, podía salvarnos. Solo Él, siendo verdadero hombre, podía representarnos. Y solo Él, siendo verdaderamente Dios, podía darnos salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hay una última verdad sobre Cristo. Y es que, y esta es la cuarta verdad que vamos a ver para ir cerrando. Jesucristo es el Señor soberano. Amén. Jesucristo es el Señor soberano. Amén. Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y es por eso que nuestro Señor reina. Reina hoy y volverá en gloria y con toda autoridad. Cuando vino en su forma humana, vino en forma de siervo. Pero cuando vuelva Jesucristo, volverá como el soberano de las naciones. Amén. Filipenses capítulo 2 nos lo describe de una mejor manera. Filipenses 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hermano. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice su Biblia, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él le ha sido entregada y dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto nos demuestra que no solo debemos de recibirlo a Él como nuestro Salvador, sino que cada uno de nosotros debemos de vivir bajo el señorío de Jesucristo. No tenerlo solo como el Salvador de mi vida, sino como el Señor y soberano de mi vida, el amo de nuestros días.
y de toda nuestra eternidad. Amén. Vivir bajo su señorío. Que Él sea mi Rey y mi Señor, mi Salvador, mi todo. La palabra de Dios nos enseña también que nuestro Señor Jesucristo, en un cerrar y abrir de ojos, hermano, pronto volverá. Pronto volverá, iglesia. ¿Cuántos lo están esperando? Y usted le está esperando, glorifique su nombre en esta noche. Porque Él pronto volverá. Y repito, ya no como siervo, sino esta vez volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando todo ojo le vea, se va a doblegar ante la majestad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La misma palabra nos lo declara a nosotros en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, y cierro con esta cita. Su verso 11 al 16. Apocalipsis 19, verso 11 al 16 nos dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Lo puede leer fuerte, iglesia? Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesucristo. Él es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino y estuvo en esta tierra para traer redención a la humanidad. La Biblia presenta entonces a Jesucristo como el Dios eterno, como el hombre perfecto, como el Salvador suficiente de nuestras almas, como el Señor soberano. Así que creer correctamente en Cristo es la base para tener una fe verdadera. Le dije, creer correctamente en Cristo es la base de una fe verdadera. Ya hoy la Biblia nos presentó quién es Jesucristo. Él es el Dios eterno, Él es el hombre perfecto, Él es el Salvador suficiente y Él es el Señor soberano, en quien nuestra fe está anclada y nunca debe de dejar de estar anclada en Él. El Señor le añada bendición a cada uno por nombre.